Hechos de los Apóstoles en el capítulo 3, el verso 19, si usted lo tiene, dígame amén. Lo leemos en el nombre del Señor Jesús y dice la Escritura: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Ayúdeme a orar. Padre amado, gracias te damos una vez más por todo tu amor, por todas tus bondades. En el nombre de Jesús te pido que nos ayudes en esta noche, Señor, a meditar en tu bendita y poderosa palabra. Gracias te damos por todo, mi Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Puede sentarse diciendo gloria a Dios. Gloria a Dios. En esta noche quiero detenerme un poco para hablar acerca de una situación que muchas veces ocurre en la vida de los creyentes, y esto ocurre principalmente cuando está recién venido a los pies del Señor Jesucristo. Normalmente lo que voy a mencionar, o el tema que vamos a estar adentrando en los próximos minutos, esto pasa, como estoy mencionando, en un creyente nuevo, cuando está recién llegado a los pies del Señor Jesucristo, porque desconoce prácticamente todo, desconoce la forma de cómo orar, desconoce la manera como leer la palabra, o si lee no saca mucho provecho porque, vuelvo y repito, desconoce muchísimas cosas, y por ende se espera que un creyente nuevo, présteme atención, un creyente nuevo le falle a Dios más a menudo de lo que podría pasar en la vida de un creyente que ya tiene su tiempo de estar perseverando en el Evangelio del Señor Jesucristo. En pocas palabras, ya es maduro en el Señor. Entonces, es interesante lo que voy a mencionar, porque, vuelvo y repito, lo que voy a mencionar a continuación, se supone que esto debería de pasar más en la vida de un creyente nuevo. Y cuando digo de un creyente nuevo, pues es alguien que no pasa de un año de estar congregándose, de estar perseverando, de tratar de buscar al Señor Jesús, y se espera que tenga muchos altos y bajos, porque es comprensible, es entendible que es un creyente nuevo, es un creyente que está comenzando a perseverar, a buscar de la presencia del Señor, está tratando de aprender un poquito más y más, mas no así cuando ya hay un creyente que ya tiene tiempo de estar perseverando en el Evangelio del Señor Jesucristo. Podríamos decir de un creyente que ya tiene a lo menos 3 años para arriba de estar buscando del Señor Jesucristo. Entonces ya se considera pues un creyente un poco más maduro. Recuerde que el Señor Jesucristo anduvo con aquellos hombres que utilizó, los instruyó, los preparó para que pudieran quedarse al frente de la iglesia. Y según los estudiosos, hablan que más o menos el Señor tardó unos 3 años a 3 años y medio. Es decir, dado a entender que nuestro Señor Jesucristo consideró que ya un creyente con 3 años o más ya tiene una base. Si bien es cierto, le falta muchísimo, porque todos los que estamos aquí nos falta muchísimo, pero también el Señor consideró que 3 años es más que suficiente para que un creyente comience ya a caminar por sí solo, comience a buscar por sí solo más y más del Señor. La porción que acabamos de leer nos habla de una grande bendición que tiene el Señor, en donde el Señor promete abrirnos la ventana de los cielos, en donde el Señor nos promete que va a venir tiempo de refrigerio desde su misma presencia. Pero eso de venir tiempos de refrigerios va a ocurrir solo y cuando la persona, el creyente, se arrepienta delante de la presencia del Señor, es decir, le confiese sus faltas, al Señor. Y note lo que continúa diciendo: arrepentíos y convertíos. Es decir, cuando el creyente
lleva a cabo estos dos parámetros o estos dos aspectos, entonces va a ocurrir la bendición que viene de parte de Dios. Es interesante lo que encontramos en este verso y me gustaría introducir un poco el título tema para compartir con cada uno de ustedes, porque como dije hace un momento, hay creyentes que vienen con todo y quieren servir al Señor con todo su corazón y lo hacen por un tiempo, y otros en el camino desisten y se quedan quietecitos, pero hay otros que sencillamente entregan su vida al Señor, pero no lo hacen con tan pasión, con tal, como que están tan entregados al Señor, sino que solamente se quedan por encima de una manera superficial. Cuando un creyente se queda solamente en una manera superficial y no se entrega de lleno al Señor Jesucristo, eso se considera una conversión falsa. Y ese es el tema que quiero compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Una conversión falsa. ¿Es la voluntad de Dios que el nuevo creyente, la persona nueva que está llegando a los pies de Cristo, se quede solamente por encima? No. Esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que este nuevo creyente, sea niño, joven, adulto, anciano, hombre o mujer, se entregue de todo su corazón. Porque cuando se entrega de todo su corazón, se va a arrepentir. Cuando se arrepiente, él solito o de sí mismo va a salir el ponerse a completa disposición del Señor, y entonces van a ser borrados la falta, los pecados que haya cometido, y entonces va a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Pero ¿qué pasa con aquellos que solamente se quedan por encima? Pues como estamos diciendo, se quedan y se conoce como convertidos de una manera falsa. ¿Por qué? Porque no se quieren meter, no se quieren involucrar, no quieren trabajar de lleno en la obra del Señor. Casi siempre están poniendo algún pero o algún pretexto para no meterse en el río de la presencia del Señor. ¿Qué es una conversión falsa? Bueno, es una experiencia, el diccionario nos dice que no es una experiencia religiosa que parece ser genuina, pero en realidad carece de un cambio profundo y duradero en el corazón. Es decir, cuando alguien sencillamente está aparentando por encima, o que todos miren, o que todos de alguna manera reconozcan que algo está ocurriendo en esa persona, pero su corazón, allí en lo más profundo de su corazón, no se ha rendido de verdad al Señor. Amén. ¿Cómo lo sé? Bueno, vamos a ver algunos puntos claves que debemos de tomar en cuenta en esta noche para darnos cuenta acerca de cuando alguien ha caído en una falsa conversión. Los siguientes puntos que voy a mencionar, queridos hermanos, no es para que juzguemos o señalemos a alguien, sino es para que lo apliquemos a cada uno de nuestra vida y nos demos cuenta cómo estamos nosotros delante de la presencia del Señor. Los puntos que voy a mencionar no son para decir, el fulanito creo que está hablando del fulanito o de la hermanita. No es para eso. Es para que lo apliquemos a cada uno de nuestras vidas. Como acabo de decir hace un momento, se supone que el nuevo creyente tiene altos y bajos. Es inconstante, puesto que le falta mucho, puesto porque es nuevo. Amén. Pero no así en alguien que ya tiene de 3 años para arriba. La cosa tendría que ser muy distinta. Miremos algunos puntos. Punto número 1 acerca de lo que estamos mencionando de una conversión falsa. La apariencia de fe, pero sin fruto. Vaya conmigo por favor a Hebreos capítulo 11, el verso 6, por favor. Gloria a Dios. Ese es el punto número 1. Alguien que tiene la apariencia de que es un hombre de Dios. Es decir, tiene fe, pero no hay frutos. Hebreos capítulo 11, el verso 6, por favor. Gloria a Dios.
Como dijo, esto no es para ver al que está a la par suya, esto es para nosotros. Diga, para mí. Para mí, amén. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, pero es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Cuando hablamos de una apariencia de fe, de alguien que aparenta tener fe, que está lleno de Dios, que está ungido de Dios, pero no hay frutos en su vida. La falsa conversión a menudo se manifiesta en un entusiasmo inicial y una aceptación superficial de las enseñanzas cristianas, pero, diga conmigo, pero a veces no hay un cambio genuino en la conducta y en los deseos de aquella persona. Vaya por favor conmigo a Mateo capítulo 7, el verso 20. Gloria a Dios. Mateo capítulo 7, el verso 20. Note que este punto habla del creyente que acepta la palabra de Dios. Escucha la palabra de Dios, se goza en la palabra de Dios, dice amén a la palabra de Dios, dice aleluya a la palabra de Dios, pero cuando se trata de ponerla en práctica, allí la cosa cambia. Mateo capítulo 7, el verso 20, dígame gloria a Dios si usted lo tiene. Amén. Gloria a Dios. Así que por sus frutos los conoceréis. Ahora note, no está hablando de una persona inconversa, está hablando de alguien que asiste a los cultos, de alguien que asiste a la iglesia, de alguien que lee la Biblia, de alguien que hace la mayor parte de las cosas, pero cuando se trata de ponerla por obra, allí empieza a tener muchísimos problemas. O tal vez hace 1 o 2 puntos de lo que escuchó de la palabra de Dios y el resto comienza a pasarlo por alto o a excusarse y anteponiendo muchas razones del por qué no puede llevar a cabo estas cosas. Entonces estamos hablando de alguien que aparenta que tiene fe, de que es un hombre, una mujer de Dios, pero le cuesta mostrar fruto. Recuerde, hermano, que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y si el Espíritu del Señor está en nosotros, debe haber fruto en cada uno de nosotros. Aunque sea uno, hermanos, aunque sea un fruto, tiene que haber en cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo del Señor no está amarrado, no está estancado, Él está fluyendo en cada una de nuestras vidas. Y si el Espíritu del Señor reposa en cada una de nuestras vidas, nosotros no solamente nos gozamos en la palabra de Dios, sino que también la llevamos a cabo en la práctica. Si la palabra de Dios dice que debemos de orar, oramos. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de ayunar, no tenemos problemas con ayunar. Nosotros lo hacemos con gozo y alegría. Si la palabra de Dios nos dice que no debemos dejar de congregarnos como algunos tienen por costumbre, nosotros no tenemos problema con esa palabra, ni nos ofende, al contrario, la recibimos con gozo y con alegría. No es solo apariencia, hermanos. Porque el mundo en el cual vivimos está lleno de apariencias. Tristemente, el mundo en el cual vivimos es más apariencia. La gente está tan preocupada por la apariencia. Los negocios están tan preocupados por la apariencia, etcétera, etcétera. Pero eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nosotros seamos solo apariencia, hermanos. Dios quiere que nosotros practiquemos la palabra de Dios, de que haya fruto en cada uno de nosotros. Por eso estábamos leyendo en Mateo 7:20. Por sus frutos los conoceréis. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Punto número 2. Voy a ir un poco rápido porque para no extenderme tanto en esto, pero quiero mencionarle algunos puntos. A lo mejor no lo voy a dar todo, pero es necesario que los escuchemos en esta noche. Punto número 2, falta de arrepentimiento genuino.
Cuando hablamos de una falta de arrepentimiento genuino, nos damos cuenta que el verdadero arrepentimiento implica un dolor sincero por el pecado y un deseo de alejarse de él. Note, queridos hermanos, que cuando alguien realmente está mostrando falta de un arrepentimiento genuino, entonces no le causa molestia el pecado, no le causa dolor, al contrario, quiera o lleva una vida como si nada estuviera pasando. Eso no es agradable delante de la presencia de Dios. Vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 28, el verso 13. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Gloria a Dios, dígame aleluya cuando usted lo tenga. Proverbios capítulo 28, el verso 13. Gloria a Dios. Dice la Escritura: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Es decir, amados hermanos, cuando alguien está arrepentido de corazón, como se dice, literalmente trata de alejarse de las prácticas pecaminosas. Si se ha arrepentido de verdad. Amén. Si no se ha arrepentido de verdad, en la iglesia llora, se arrodilla, se postra ante el Señor y le dice perdóname, y cuando llega a la casa sigue haciendo lo mismo. Cuando llega al trabajo continúa haciendo lo mismo. Solo cuando está en la casa del Señor y escucha la palabra de reprensión de la palabra de Dios, es compungido su corazón, pero cuando llega a su casa continúa haciendo lo mismo. Esto se llama como tener una falta de arrepentimiento genuino. Note que el Señor dice en Proverbios 28:13 que el que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Porque alguien puede arrepentirse X cantidad de veces, queridos hermanos, pero si nunca se aparta de esas prácticas pecaminosas, es como si nunca se hubiera arrepentido. Amén. Entonces tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, sencillamente no puede haber el perdón de los pecados. Le pide perdón al Señor por decir malas palabras y llega a su casa y continúa diciendo malas palabras. Amén. Y todo tipo de prácticas, hermanos. Los ejemplos sobran y abundan en esta noche. Entonces estamos hablando de una falta de arrepentimiento genuino. Y vuelvo y repito, esto se supone que debería pasar en la gente nueva en el Evangelio. No me malinterprete, no significa que los que ya llevamos un tiempo o más tiempo estar en el Evangelio no le fallamos a Dios. Claro que le fallamos a Dios, pero nosotros ya no estamos pasando o excusándonos en ciertas situaciones, sino que al contrario, nosotros cortamos de tajo cualquier situación y nos apartamos de esta cosa porque sabemos y conocemos que al Señor no le agrada nada de eso. Amén, amén, Señor. Punto número 3, la incapacidad para perseverar. Las personas con una conversión falsa pueden mostrar entusiasmo al principio, pero a menudo caen en la tentación o se apartan de la fe cuando vienen o enfrentan dificultades fuertes o pruebas. Muchas veces comienzan bien, se emocionan y quieren perseverar, pero cuando vienen los problemas y las dificultades, comienzan a apartarse. Vaya conmigo por favor a Juan capítulo 12, el verso 4 en adelante. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, el verso 4 en adelante. Gloria a Dios. Amén, amén. Estamos hablando de puntos claves sobre una conversión falsa, queridos hermanos. En pocas palabras, estamos autoexaminándonos esta noche. Amén. Ahora voy a hacer la aclaración, hermano. No significa que alguien que ya tiene
ya es maduro en el Señor, no puede pasar alto y bajo. Claro que sí, lo puede pasar, pero son temporales, son efímeros. No es algo que se va a mantener semanas o meses o hasta años actuando o llevando una vida desordenada delante de Dios. Eso no pasa y no debería de pasar. Juan capítulo 12, el verso 4 en adelante. Dígame amén si usted lo tiene. Evangelio de Juan, capítulo 12, el verso 4 dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en él. ¿De qué está hablando estos versículos? De Judas. Judas fue uno de los hombres que el Señor llamó para que formara parte del ministerio y apostolado. Nos damos cuenta que Judas tenía el problema de que le gustaba lo ajeno. Amén. Lo estamos leyendo. Ahora, después de andar mucho tiempo con el Señor Jesucristo, continuó con dicha práctica. Cuando Judas seguramente lo llamó la primera vez el Señor, emocionado: voy a ser apóstol del Cordero, voy a ser apóstol del Señor. Y me imagino que muy emocionado y anduvo haciendo y dando lo mejor de sí. Pero pasado el tiempo, una vez más, vuelve a caer en prácticas que él posiblemente estaba llevando a cabo antes de conocer al Señor Jesucristo. Y nos damos cuenta que al final pudo más su codicia o su corazón inclinado hacia el dinero, tanto así que fue capaz de vender al Señor Jesucristo. Usted conoce la historia. Vaya conmigo a Hechos de los Apóstoles en el capítulo 8, el verso 5. Le quiero dar el nombre de otro personaje también que ya estaba perseverando, pero casualmente comenzó a hacer cosas que no le agradaban al Señor. Hechos, capítulo 8, el verso 5, si usted lo tiene, dígame aleluya. Hechos, capítulo 8, el verso 5 en adelante. Dice la Escritura: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenía espíritu inmundo salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón. ¿Cómo se llamaba el hombre? Que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todo, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí de este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere la mano reciba el Espíritu Santo.
Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23 y último: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Simón ya se había bautizado en el nombre del Señor Jesús. Ya estaba perseverando en el Evangelio, era parte del grupo, andaba con Felipe y los hermanos para arriba y para abajo predicando y tratando de colaborar en la obra de Dios. Pero cuando este hombre nota que cuando los apóstoles vienen de Jerusalén, y Pedro y Juan, y están imponiéndole las manos a los recién bautizados y que reciben el Espíritu Santo, ahora este hombre lo primero que le viene a la mente es dinero. Les voy a pagar, les voy a ofrecer. ¿Para qué? Para que me den de ese poder y así yo poder también imponer las manos sobre los demás y continuar con mi negocio. Una conversión falsa. Si Simón hubiera estado bien arrepentido de corazón, créamelo, posiblemente ese pensamiento nunca hubiera pasado por su mente. Entonces debemos de entender, queridos hermanos, que estas cosas no deberían de pasar en alguien que ya está maduro en la obra del Señor. Punto número 4, motivaciones incorrectas. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 1, el verso 10. La falsa conversión puede estar motivada por deseos de aprobación social, beneficios personales o una búsqueda superficial de emociones en lugar de un deseo sincero de agradar al Señor. Gálatas capítulo 1, el verso 10. Aleluya. No puedo entretenerme tanto en todo lo que estamos viendo, hermanos, pero quería mencionar estos puntos. Gálatas capítulo 1, el verso 10. Dígame amén si usted lo tiene. Amén. Dice el apóstol Pablo: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. O trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Es decir, a veces encontramos creyentes que tienen motivaciones incorrectas, que de alguna manera quieren agradar a los hombres y no a Dios. Amén, amén. Repito, hermanos, estas cosas no deberían de pasar en un cristiano que esté maduro, en alguien que ya sabe quién es su Señor, en alguien que reconoce que Cristo murió en la cruz del Calvario. A veces encontramos personas que están haciendo y llevando a cabo cosas, pero por agradar a los hombres. Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén, amén. A veces para desempeñar un ministerio o un talento, como que estamos buscando primero la aprobación de los hombres, de quienes están a nuestro alrededor. Eso no debe ser así. Repito, eso debería de pasar en alguien que está nuevecito en el Evangelio. Desconoce tantas cosas, pero en alguien que ya está maduro en el Evangelio, eso ya no debería de pasar. Punto número 5, engaño a sí mismo y para con otro. La falsa conversión puede llevar a la persona a creer que está en un estado de salvación cuando la realidad es que no lo está, y también puede llevar a otros a creer lo mismo. Mire lo que dice la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 21. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5, el verso 21. Dígame, gloria a Dios, si usted lo tiene. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, el verso 21. Dice la Escritura: examinarlo
Lea conmigo, por favor. Examinarlo, retenerlo, bueno. Y el verso 22. Absteneos de toda especie de mal. Cuando la Biblia dice examinarlo todo, eso nos incluye a nosotros mismos. Amén, amén. Porque a veces decimos, voy a ver qué está pasando a mi alrededor, pero pocas veces nos miramos a nosotros mismos. ¿Qué está pasando con nosotros? Retener lo bueno y lo malo, tenemos que desecharlo. Es decir, amados hermanos, jamás debe cruzar por nuestra mente el pensamiento de creer que los demás están mal y que nosotros estamos bien. Sí, Señor, aleluya. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos. Por eso estamos hablando de puntos claves o características o cosas que caracterizan a alguien que está pasando por una conversión falsa. Vaya conmigo a Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 16, por favor. Primera de Timoteo, capítulo 4, el verso 16. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Déjeme buscar aquí. Primera de Timoteo. ¿Estoy bien con Primera de Timoteo? Muy bien. Aquí lo tengo. Por favor, que no lo encuentro acá. Muy bien. Dice, lo leo. Ya lo encontré. Gloria a Dios. Estaba en segunda. Gloria a Dios. Dice, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Note lo que la palabra de Dios nos aconseja, que debemos tener cuidado. ¿De quién? ¿De los que están afuera o de nosotros mismos? Tenemos que examinarlo todo, pero entre ese todo nosotros tenemos que estarnos autoexaminando, porque no vaya a ser que nosotros estemos solamente por encimita, como decimos en mi tierra, nos hemos quedado solamente por encima y nuestro corazón se ha alejado de la presencia de Dios. No vaya a ser que nosotros nos gozamos en todas las cosas de Dios, pero en la práctica nos hemos comenzado a alejar de la presencia del Señor. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 12. Gloria a Dios. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 12. Aleluya. Dígame amén cuando usted lo tenga. Primera de Corintios capítulo 10, el verso 12, dice la Escritura. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Dice así su Biblia. ¿A quién le toca o a quién le corresponde mirar por mantenerse firme? ¿Al pastor? ¿Será que el pastor tiene que estar pendiente para ver quién está firme en el Señor o a quién le corresponde esa tarea? ¿A quién, hermanos? ¿A quién le corresponde percatarse si está leyendo la palabra de Dios? ¿Al pastor? ¿A quién le corresponde percatarse si está orando todos los días? ¿Al pastor? ¿A quién le corresponde venir a la iglesia y no dejarse de congregar? A nosotros mismos. Amén. Eso es lo que nos está diciendo estos versículos que estamos mencionando. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Voy a hacer la aclaración. A veces las personas dicen, yo no necesito ir a la iglesia para gozarme en el Señor. Bueno, entonces significa que usted, si está pensando de esa manera, está creyendo que el Señor se equivocó cuando dijo en Hebreos 10:25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Será que el Señor se equivocó? No, de ninguna manera. Haga la prueba, deje de ir 1 o 2 días al trabajo, a ver qué va a pasar en su trabajo. Sí, Señor. Y usted va el fin de semana, vengo por mi cheque.
Solo me salieron 24 horas. ¿Y por qué? Bueno, no llegó 2 días. Sí, Señor. Amén. 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 Deje de venir a la casa de Dios y después él comienza a ver, Señor, pero no me ha respondido, no me ha resuelto. Y el Señor podría decir, no estás yendo a mi casa de oración, no estás orando, no estás leyendo mi palabra. Amén. Porque a veces creemos que Dios tiene que bendecirnos en todo sentido cuando muchas veces nosotros no estamos mirando por mantenernos firmes en el Evangelio del Señor Jesucristo. Aleluya. Mateo capítulo 5, el verso 14. Gloria a Dios. Por eso mencionaba lo del trabajo. Deje de ir a trabajar una semana a ver qué le pasa. Lo más seguro es que le van a aguantar unos días y si no se reporta lo van a despedir. Deje de venir a la casa de Dios por mucho tiempo a ver qué le pasa. No se preocupe, yo no le voy a decir nada ni nada. Es el Señor el que va a tener que tratar con usted. Va a tener que enfrentarse al Señor. Porque hablamos muchas veces, se habla de un Dios de amor, pero se nos olvida que también nuestro Dios es fuego consumidor. Entendemos cuando alguien, y Dios conoce el corazón, cuando alguien está enfermo, está indispuesto, pero cuando alguien no tiene nada de esas cosas, solo que sencillamente no quiere buscar al Señor, entonces se va a tener que enfrentar al Señor. Mateo capítulo 5, el verso 14 dice la Escritura, vosotros sois la luz del mundo. Voltee a ver a su hermano que tiene a la par y dígale, hermano, usted es la luz del mundo. Usted es la luz del mundo. Sigamos leyendo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Verso 15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Verso 16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre celestial. Note lo que el Señor dice, que usted y yo debemos procurar mantenernos siempre siendo una luz, y no cualquier luz, sino la luz que alumbra en medio de este mundo que está lleno de tiniebla. Y no te dice, Señor, así como usted agarra una luz y la pone en alto para que pueda alumbrar a todos los que están en casa, así dice el Señor, así también ustedes tienen que ser como esa luz que es puesta en alto para que alumbre, ilumine todos los que están a su alrededor. Usted, querido hermano, querida hermana, es la luz del Señor Jesucristo. Es el instrumento mediante el cual el Señor quiere alcanzar a más y más personas que están perdidas a nuestro alrededor. Pero si esa luz solo está por encimita, si no está convencido todavía de quién es el que murió en la cruz, si todavía no está definido en servir al Señor, todavía está, me entrego, no me entrego, voy a la casa de Dios o no, continúo con lo que estaba haciendo antes, entonces no va a ser efectivo para el Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante. Gloria a Dios. Dígame aleluya cuando usted lo tenga. Gloria a Dios. Conversos falsos abundan por doquier. Como que últimamente se está poniendo como de moda. La gente va a las iglesias y como se nada y se goza y aquí y allá y participan y hacen cosas, pero cuando llegan a sus casas, hello. ¿Y qué pasó? ¿A dónde está todo lo que escuchó? ¿Todo lo que aprendió? No, pues allá se quedó, estaba muy bonito, y ya en la casa, en el trabajo, ahora ya se le olvidó lo que aprendió de la palabra del Señor. Segunda de Timoteo capítulo 3, el verso 1 en adelante, dice la Escritura, también debes saber esto. ¿El qué debemos saber? Que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Verso 2, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros,
vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Verso 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Hombres y mujeres que muchas veces se miran como que son hombres y mujeres de fe, pero no hay fruto en sus vidas. Solamente son cristianos cuando están en la casa de oración. Solamente son seguidores de Jesucristo cuando están en la casa de oración. Cuando llegan a la casa, esa es otra historia. Eso se conoce como una conversión falsa. Mateo capítulo 7, el verso 15. Gloria a Dios. Recuerde, queridos hermanos, a los hombres los podemos engañar todo lo que querramos. Pero hay uno que no podemos engañar. Hay uno a quien no lo podemos engañar. Él sabe si usted viene con gozo a la casa de Dios o no. Él sabe si usted en su casa está buscando de Él o no lo está haciendo. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Ahora, note, amados hermanos, que nosotros tenemos que tener muchísimo cuidado. La Biblia advierte sobre la importancia de discernir entre lo que es verdadero y lo que es la falsa conversión, y nos anima a todos a autoexaminarnos cada día para que nuestra fe en el Señor sea algo genuino y no una imitación o solo una apariencia. Aleluya. En resumen, queridos hermanos, una conversión falsa parece ser genuina, pero no hay cambios profundos, duraderos. Note, no estoy diciendo que no hay cambios. Sí hay cambios, pero son temporales o momentáneos. Después de un tiempo, vuelve otra vez a la misma situación. Que el Señor nos ayude, queridos hermanos, porque el Señor dice claramente en Hechos 3:19 que si nosotros nos arrepentimos, que si nosotros nos convertimos. Ahora note, queridos hermanos, que para que ocurra la conversión en un creyente, en un hermano, ese creyente tiene que permitirle al Señor que lo cambie y lo transforme. Si ese creyente no permite que el Señor lo cambie, entonces solamente estará asistiendo a la iglesia cuando quiera o de vez en cuando, y nunca va a haber un cambio en ese creyente. ¿Esa es la voluntad del Señor? No. Esa no es la voluntad del Señor. La voluntad del Señor es que nosotros realmente entreguemos todo nuestro ser. Póngase en pie, por favor, en esta noche. A medias no funciona, queridos hermanos, con nuestro Dios. O lo entregamos todo o no le entregamos nada al Señor. O le entregamos nuestros hijos al Señor o no se los entreguemos al Señor. Así de sencillo. ¿Usted quiere que sus hijos sirvan a Dios? Pues tráigalos a la iglesia. Esfuércelos en casa, aproveche el tiempo. ¿Usted no quiere o quiere que sus hijos realmente sean hombres y mujeres de Dios? Pues usted va a tener que poner de su parte, entregando su vida, entregando su corazón, entregando todo su ser al Señor, para que toda la familia pueda servir al Señor. ¿Quiere que sus hijos crezcan y no sirvan al Señor? Pues usted va a tener que tomar esa decisión, haciendo o pasando por alto lo que verdaderamente le agrada al Señor.
una conversión falsa, muy a menudo lo estamos escuchando en estos tiempos. Por doquiera escuchamos de creyentes donde la gente dice, pero si fulano tiene tantos años de estar en el evangelio. Bueno, puede tener 15, 20 años o más, pero si nunca se ha convertido de corazón al Señor, ¿cómo va a haber un cambio? Si nunca le ha entregado su corazón al Señor, si nunca le ha entregado su hogar, su matrimonio al Señor, si nunca le ha entregado sus hijos al Señor, ¿cómo va a haber un cambio? O si hay cambio es por un par de semanas, por un par de meses, pero luego pasan el tiempo y una vez más vuelve exactamente a lo mismo. Eso no es agradable delante de la presencia del Señor. Por eso 1 Corintios 10:12 que acabamos de leer nos dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Vamos a orar esta noche, queridos hermanos. Vamos a buscar la presencia del Señor. Vamos a decirle al Señor que nos ayude una vez más en esta noche, porque todos necesitamos del Señor. Yo quiero experimentar la bendición de Dios. Yo quiero experimentar que las ventanas de los cielos estén abiertas. Y no solamente para mí, sino para toda mi familia. ¿Quién es el que decide que la ventana de los cielos se mantengan abiertas sobre su vida, sobre su casa, sobre su familia? ¿Será el Señor? ¿Será el pastor? ¿Será el hermano o la hermana? No, queridos hermanos. Quien decide que la ventana de los cielos se mantengan abiertas a favor de nosotros, somos nosotros mismos. Somos nosotros mismos, queridos hermanos, los que tomamos la decisión de mantener las ventanas de los cielos abiertas. El Señor ya dio la promesa, queridos hermanos, querida iglesia. El Señor ya dijo, yo voy a mantener la ventana de los cielos abierta. Yo le voy a dar refrigerio en todo momento. Pero lo único que yo requiero, dice el Señor, la única condición que yo requiero, dice el Señor, es que te arrepientas y te conviertas. No quiero solo lágrimas, dice el Señor. Yo quiero un arrepentimiento genuino. Yo quiero un arrepentimiento verdadero. ¿Cómo sabemos que alguien se ha arrepentido de corazón? Porque comienzan a venir cambios en su vida.